Hello, hello, Dios te bendiga más en este momento tan especial. Para mí es un placer compartir con todos ustedes. Soy el pastor y evangelista Melvin Amancio. Bendecimos a todas aquellas personas que nos siguen en diferentes países. Bendecimos a las personas de Centroamérica. Bendecimos a las personas de Europa y también de todos los Estados Unidos. Que la paz de Dios sea sobre su vida y que Dios venga derramando bendiciones abundantes sobre todo tu esquema familiar, social, y que todo lo que la obra de tus manos toquen sea bendecido. Nos gozamos en este tiempo. Por favor, te pedimos que compartas este video para que así YouTube se lo recomiende a otras personas. También bendecimos este espacio porque por medio de él podemos difundir la palabra de Dios. Amén. Recuerden que esa es nuestra asignación, que otros conozcan la verdad que una vez tú conociste y fue efectiva en tu vida. Hoy vamos a hablar sobre el tema los enemigos del desarrollo. Todos nosotros venimos a este mundo con una asignación y entendemos que nosotros no entramos a este mundo en un cuerpo de acero. Porque Dios no quiso crearte así, porque Él te crea con una esperanza de entregarte en otra dimensión más expansiva lo que tú cultives en esta. Entonces, hoy, como estamos llamados a crecer, como estamos llamados a desarrollarnos, como estamos llamados a no quedarnos en el mismo lugar, a no entrar a ese esquema de conformismo, a no dejar que la especulación pública o que lo que diga otro, porque usted debe saber esto, que muchas veces la gente te va a descalificar, la gente te dirá que lo que tú portas no sirve y que tú no posees la condición, que tú no satisfaces lo que es las expectativas sociales, pero tú debes entender que Dios en ti es que lo va a hacer y que tú día a día tienes que enfocarte en que el Ruach Jaco del Espíritu Santo esté en ti. Recuerda algo, Jesús nunca hizo nada en este mundo por su propia cuenta. Usted ve que Jesús en la Biblia aparece a la edad de 33 años y cuando él se bautiza allí, dice la palabra que el Espíritu Santo descendió en él en forma corporal como paloma. Y ahí entonces que él sale a ejercer su función ministerial. O sea, eso implica entonces que Jesús, todo lo que hizo él fue en unión al Padre. Entonces nos da a entender a nosotros que también nosotros, llenos de ese Espíritu Santo, nos convertimos en herramientas eficientes. O sea, cuando Pedro y los apóstoles hablaron antes en Sanedrín, ellos se sorprendieron al ver que esta gente que eran del vulgo tenían una respuesta tan tajante, o sea, y ellos vieron como su inteligencia, como que un ser superior estaba en ellos. Entonces, hoy vamos a hablarte sobre este tema, los enemigos de tu desarrollo. Uno de los enemigos más grandes es el ambiente donde tú te formas. Hay mucha gente a veces, hermano, que andan por ahí brincando, saltando, pero tienen enemigos dentro. Tienen vacíos dentro. Tienen secuelas dentro. Tienen enemigos dentro. Que el enemigo cuando está dentro, hay un tipo de demonio que está silente ahí tranquilito, esperando una brecha, esperando una oportunidad. Recuerda que cuando Adán pecó en el huerto de el Edén, la semilla del pecado cayó en Caín y Caín fue que le dio potencia, fue el primer homicida, porque Caín fue quien se encargó de darle potencia o de materializar ya la ejecución tangible de un hecho pecaminoso aberrante, una muerte. Entonces hay demonios que están tranquilos y que te están esperando solamente un descuido o un escenario. Pero si usted vive una vida en introspección y en sinceridad, si usted no se enfoca, porque hay mucha gente que ellos a veces usan como referencia presentativa su elocuencia, su 2 o 3 doctorado
o que yo sé hebreo, o que sé griego. Pero eso, oye, esos conocimientos, hermano, sin un carácter, no valen en el día del error. Esos conocimientos, tú te das cuenta que Salomón fue un hombre muy sabio. O sea, en su tiempo no había uno como él, pero él, hermano, el conocimiento llegó un momento en donde él lo usaba solamente de forma superficial y nunca se integró la información. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él dejó de integrarse la información, el enemigo tomó el control de él y empezó entonces a cometer cosas aberrantes. Y la palabra dice que así mismo, como la mosca muerta hace herder el perfume del perfumista, asimismo es una palabra necia o una acción necia en aquel que he tomado como sabio. Da pena, hermano, que usted, que es un elocuente predicador o un elocuente teólogo o un elocuente cabalista o lo que sea que usted sea, que usted, por no trabajar sus debilidades intrínsecas, ustedes pues allá arriba, ustedes salgan allá los chuki. Entonces aquí David habla, David era sincero. Una de las cosas que él tenía, que era sincero y que él reconocía sus errores. Porque yo sé que de humano es pecar, pero también de sabio es reconocer. Dice aquí David en el Salmo 51:5, dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi padre. Según se enseña, David, o sea, la forma como él fue concebido, se enseña que fue a través de una fornicación de su papá con otra mujer. Dice, en maldad fue que mi papá me hizo. O sea, papá como que violó a alguien o que estuvo con una mujer que no era la mujer de su matrimonio. Entonces, esto trajo como consecuencia que David en la familia ocupe un espacio despectivo. Tú sabes que siempre en los matrimonios, siempre, cuando llegó el hijo de la calle, que no es parte de lo que es la estructura del matrimonio, siempre hay con él un poco de, yo sé porque yo pasé por eso. Yo llegué a un hogar donde ya había una familia ya. Y aunque yo era el mayor, ya yo llegué donde mi papá, donde él tenía ya su esposa con 3 hijos. Y yo ahí encontré problemas, rechazo por parte de la mujer. Al igual también, usted ve que David, cuando David lo van a ungir como rey, su papá primeramente presentó fue a sus hijos fuertes, a los más grandes, lo que él pensaba que eran aparentemente atractivos. Y David, que era que ocupaba familiarmente ese espacio insignificante, David estaba allá atrás pastoreando las ovejas. O sea, aquí tú ves entonces que David en su hogar, David recibió mucho rechazo. Entonces también pero aquí él reconoce, o sea, él reconoce la raíz del problema. Porque un punto muy importante, una vez que ya tú reconoces la raíz del problema, ya no es un problema ya, porque ya tú sabes ya qué tú vas a hacer para eliminar eso. El problema es un problema hasta que usted no lo reconoce. Cuando Dios observó que el problema del mundo era que ningún hombre podía ser perfecto, que nadie fue capaz de cumplir con sus expectativas, que nadie fue capaz de tomar este cuerpo físico y llevar el cuerpo a obediencia. Él mandó a Jesús. Entonces, una vez que tú reconoces que tu problema es X o tal, ya tú lo que tienes que hacer es buscar una alternativa. No seguir como el pavo real, porque hay mucha gente a veces, hermano, que pecan y ni muerto aceptan. Dice la Biblia que el que es reprendido y de repente endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. O sea, si nosotros sabemos que pecamos y que fallamos, y en el momento que nos señalan no aceptamos la corrección, nos morimos podridos. Mucha gente, hermano, tiene mucho amor por los altares, tiene mucho amor por la pantalla, por las cámaras, pero ellos son conscientes de que están pecando.
Ellos son conscientes de que son falsos. Ellos son conscientes de que viven una doble vida. Ellos son conscientes que aunque hablan lindamente por los medios de difusión, ellos saben que viven una vida seca. Pero ¿qué es lo que hace que tú cambies? Cuando tú reconoces o cuando tú identificas la raíz donde está el problema. Si usted no reconoce y usted siempre vive abrazando y llamando suyo aquel querer que le hiere, nunca usted será libre, porque la libertad empieza cuando uno reconoce. Por esto es que el término arrepentimiento significa cambia la mentalidad. Pero difícilmente yo cambio la mentalidad si yo creo que estoy bien. Entonces, David aquí reconoció que su existencia física venía de una fornicación. Se enseña, en la mente judía se enseña que cuando el alma es concebida bajo un acto sexual impuro, el alma cuando entra al plano físico tiene problemas. Cuando el alma se concibe o desciende a este plano bajo una violación o bajo una fornicación, se entiende entonces que el alma entra a un keilín, a una vasija sucia. Entonces esa alma tiene muchos problemas. Pero, ¿qué pasa? Usted y yo ya nos encontramos en un plano de rectificación donde ya el Eterno sabe que hay enemigos, sabe que el reino sufre violencia, sabe que hay una carne que es débil, pero también Él nos ha entregado herramientas para que usted y yo nos saneemos. Nos ha entregado herramientas para que usted y yo modifiquemos. O sea, la gente, la Biblia dice, hablando de Jehová, yo pasé por alto los tiempos de la ignorancia. Ahora yo demando que todo hombre se arrepienta, por lo cual yo voy a juzgar el mundo con justicia por aquel varón a quien yo designé, dando fe a todo el día que yo lo levanté de los muertos. O sea, Dios aquí enseña que Él pasó por alto el tiempo donde tú no sabías lo que hacía, porque fuiste quizás mal formado por papá o por mamá, pero que ya Dios trajo ya el Mesías, trajo ya una revelación que te enseña a ti lo falso y lo verdadero. Yo otro día hablaba con un hombre que estábamos donde un sastre que hace ropa, y él allí se estaba haciendo una ropa porque él hizo una promesa de él vestirse de caquis para la Virgen. Dijo, pero varón, venga acá, mire, dice aquí la Biblia, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice, sí, yo lo sé, pero yo prefiero seguir en esto. O sea, hay gente, hermano, que aún sabiendo que están mal, que aún sabiendo que lo que hace no le impide que él cree, que siguen así. Entonces, es muy difícil que el que se sienta cómodo en su esquema de confort, el que está así, déjalo. El que se siente cómodo se queda cómodo, como dice Mario Sabán. No se trata nunca de hacer que crezca aquel que no tiene el interés de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Usted sabe que usted tiene una doble vida, que usted no es fácil. Arrepiéntase. Porque si usted sigue así, después entonces, al igual aquí que David creció con esa semilla. Usted debe saber siempre que como el hogar es el principal centro de formación, lo que se siembra allí después se replica. Se enseña que si el bebé se forma viendo un papá que golpea, eso mismo él también va a llevar allá al matrimonio. Entonces, David aquí entonces, él llegó al reinado, subió a la cúspide con la semilla de fornicación dentro. En las etapas de su desarrollo, él no se enfocó en trabajar esas áreas. Eso pasa mucho con la gente, hermano, que tapa el problema con espuma y jabón. Eso pasa mucho con la gente que hace caso omiso al problema que él sabe que tiene. Ese problema que está ahí, ese mal hábito, conjuntamente con ese demonio,
está esperando un escenario. ¿Sabe para qué? Para hacerte un lío. ¿Por qué tú crees que muchos grandes hombres de Dios, que eran gente grande, hermano, ellos en la etapa más brillante de su ministerio, allí a ellos se les destapó un error? ¿Por qué? Porque ellos no trabajaron ese rol en las etapas de abajo. Sepa usted algo, mire, sepa algo usted. Si usted no se corrige pequeño, después y se cae grande, se va a dar maduro. No es igual yo caerme de un piso que caerme de 30 pisos. Entonces, si usted sabe que hay problemas ahí y que hay cosas que impiden que usted fluya, trabaje eso ahora chiquitico, no espere usted crecer, porque después entonces allá arriba, ya en el reinado como David, le va a salir la semilla de el defecto que usted nunca trabajó en las etapas intermedias. Hay momentos que el deseo de participar o de dejarme ver, yo me formé bajo un ambiente de pastores, de evangelistas, de gente dura. Y yo sabía que yo tenía mi problema. Muchos a mí se me fueron adelante, crecieron, y yo me quedé atrás por mi defecto. Porque yo reconocía que yo con eso no podía hacer lo que iba a hacer. ¿Verdad? Entonces, hay veces que tú, por competir con otro, por dejarte ver, tú sigues caminando con el problema y después entonces allí el diablo allá adelante ya se pasa vergüenza. Y después peor. Entonces, trabájese ahora, sea consciente. Una de las cosas que hace que el hombre no crezca es la falta de sinceridad. La falta de sinceridad. El apóstol Pedro, en cierto punto, le faltó sinceridad. Él confió mucho en su propio sentimentalismo y después tuvo que negar a Jesús. Si usted no es sincero con usted mismo y usted lo que trata es de usted hacerle a la gente un apaviento, una pantalla, usted va a tener problemas. La Biblia dice, conociendo el temor de Dios, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y también a usted en su propia conciencia. O sea, yo que conozco la Torá, que sé hebreo, que sé cábala, que sé todo lo domeneo, yo puedo con mi conocimiento echarme a los indoctos en un bolsillo. Ahí es bueno, sí. Pero ¿qué pasa entonces? Que el Dios que me ve, un Dios que está por encima del espacio-tiempo, que me ve en todo lugar, Él sabe mi falsedad y yo también. Y ese Dios que me ve no es un Dios injusto, porque hay mucha gente, mire por acá, cuando usted ve el ungimiento de Saúl y el ungimiento de David, son muy diferentes, porque Saúl es un rey que se escoge por el ego, se escoge por la competencia, se escoge con el objetivo de parecerme a las demás naciones. No es un rey que se escoge en base al corazón de Yahvé, no. Es un rey que se escoge porque nosotros queremos también, al igual que las demás naciones, tener rey. Entonces, como fue un rey que se cogió así, fue un rey que se cogió por el orgullo, fue un rey que se cogió con el objetivo de no depender ya de la teocracia, sino que sea el hombre que gobierne. Como fue así, Saúl cometió muchos errores. Saúl fue un rey que no supo cumplir con su asignación. Saúl fue un rey que no supo manejar de forma eficiente el manto. No es que no peque, se puede pecar porque somos humanos. Pero Saúl fue orgulloso y nunca se arrepintió y murió. Mas sin embargo David, que es un rey que también tiene falta, que también tiene defecto, pero David fue un rey que lo escogió Dios porque era un rey sensible a la voz del Espíritu Santo. Era un rey sensible que cuando él pecaba se humillaba. Aún este rey que crece con la semilla familiar de su papá, que lo concibió bajo una fornicación. Aún así, cuando a él se le señala el pecado, él dice, sí fui yo. Él reconoce y se humilla y Dios lo perdona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros dejamos entonces
Que yo no puedo dejar el altar porque yo esto, aquello. Hay un momento, hermano, que hay que tomarse 10 y ser sincero con uno mismo y ser consciente. Y usted analizar cuál es su talón de Aquiles. Porque eso no es posible que, al igual que Saúl, tú recibas aplauso público por tu conocimiento o por la magia que tú haces, por tu muecas raras. Pero ¿qué pasa? Después entonces, ese público que te aplaude por las cosas raras que tú haces, después entonces, cuando el Dios del cielo te descubra, ese público no te va a aplaudir. Recuerde usted que en este cristianismo hay gente que te hacen así, mira, y te suben así, ¡guau! Y después yo mismo, cuando tú pecas, ¿sabes qué lo hacen? Te esperan con la aguja así, mira, y te explotan. Tú no ves que el mismo Jesucristo, que fue un sadí, que fue un justo, que nunca pecó, ese Jesús, hermano, el pueblo, mientras él hacía milagros y multiplicaba peces, era Jesús, Jesús. Pero cuando entonces el soborno de los fariseos llegó, se doblaron. Y con él nadie se quedó en la cruz, solamente él. Porque esa fue su asignación. Entonces, al igual también usted hoy se lleva de que usted es una figura pública, de que usted es un duro, y usted no es consciente de que usted tiene aguijones dentro, de que tiene fragmentos, elementos que le dan legalidad al Satán. Y que el Satán, como él tiene un clavito ahí en ti, él no va a dejar que tú te expandas. Él te va siempre a opacar. Él va a impedir tu desarrollo. Él va a hacer siempre interferencia. Él siempre va a ir allá arriba al trono sublime y va siempre a pedir permiso para hacerte guerra a ti, porque él siempre va a encontrar un argumento en ti que le da legalidad a él. Pero si usted es consciente y usted reconoce que se formó mal, usted va entonces a empezar a trabajar en esas áreas que están dañadas, y usted entonces va a ser como ese árbol plantado junto a corriente de agua que va a dar su fruto en su tiempo y sus hojas nunca van a caer. Cuando hablamos de que su fruto lo va a dar en su tiempo, es que Dios tiene un tiempo para todo. Usted y yo no podemos desesperarnos por compartir con gente o por dejarnos ver en cámara o en púlpito. Tenemos que ser conscientes de que este asunto no consiste en velocidad, consiste en consistencia. Este asunto no consiste en que yo voy rápido, consiste en que yo soy consciente de cada aceleramiento que yo voy haciendo. Porque yo, mire, hermano, yo que estoy aquí, yo sé muchas cosas de mucha gente, hermano. Por eso que uno no sabe poner a hablar de gente que tienen doble vida, que son duplicitas. Porque nunca fueron conscientes de sus áreas negativas. Y ellos pueden ser más de ahí. Yo sé que yo puedo ser más de aquí. Yo sé que yo voy a llegar lejos en Dios. Pero también yo sé cuáles son mis faltas y mis defectos. Y yo, antes de hacer así, primeramente hago así para donde me digo, y yo. Recuerda siempre que cuando tú haces así, que tú sellas a alguien, tú haces así, pero hay unos dedos que están para donde ti que dicen, también tú. Entonces, la Biblia enseña que primeramente, antes de tú tratar de sacarle la paja al hermano, saca la viga que está en ti. O sea, primeramente, mírate tú. Porque cuando tú reconoces la verdad, cuando tú reconoces tu falta, tú impartes con más unción. Cuando la verdad tiene en ti argumento vivencial y práctico, la verdad en ti se exhibe de una forma más excelente. Porque Dios respalda tu palabra, porque Dios respalda lo que tú dices, porque tú vives lo que predicas. Hay mucha gente por ahí, hermano, que no siquiera creen en lo que hablan, que su fe está fundamentada en libros que ellos han leído, que nunca han tenido una experiencia con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Mire por acá. Usted debe saber siempre esto. Que una cosa es un principio espiritual y otra cosa es un principio teológico. La verdad teológica cambia muchas veces. O sea, hay teologías que van cambiando.
O sea, hay principios de la teología que otro lo tumba, porque siempre hay teólogos que siempre están buscando un argumento, una palabra, un manuscrito para decir eso ya no es así. Pero las verdades fundamentales son siempre la misma. La verdad espiritual siempre es la misma, no cambia. Jesús se presentó siempre usando como elemento cosas que siempre se usan. Siempre vamos a usar agua, siempre vamos a usar árboles, siempre vamos a usar luz. Jesús se presentó como un ser que su verdad no cambia, que su verdad es permanente. Se presentó como el agua, como el camino, como la luz y como el pan, que nosotros por más que nos hayamos sofisticado o por más elevado que estemos, por más sofisticado que estemos, siempre tendremos que beber agua, que usar luz y que respirar oxígeno. Así que yo te exhorto en este día, hermano, que analices qué es lo que no te deja pasar al próximo nivel. Vamos a orar por este grupo en estos 5 minutos que faltan para que Dios venga derramando una bendición abundante sobre cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por este hermoso público que está conectado a esta pantalla, Dios, yo te pido en este momento que tu divina presencia, que tu Santo Espíritu, Dios, venga trabajando internamente en ellos, Padre. Que todo lo que no permite que ellos crezcan, que todo lo que no permite que nos desarrollemos, que todo lo que hace que ese talón de Aquiles, que no permite que tú avances con fluidez, sea quitado ahora en el nombre de Jesús. Que tu presencia misma nos venga concientizando y tú nos reveles, Padre amado, cuál es la área que tú quieres que modifiquemos, que tú nos des la fuerza, la autonomía, el dominio propio para trabajar en nosotros. Vengo cancelando ahora en el nombre de Jesús los demonios que trabajan en el área de la voluntad. Todo lo que tenga tu voluntad cautiva, te suelta ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que trabaja como cautiverio mental, sale ahora en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero ahora. Todo lo que tenga la voluntad tuya presa, lo que tenga tu albedrío preso, te suelta ahora en el nombre de Jesús. Le vengo dando orden ahora a los espíritus que son encarceladores del intelecto. Sueltan tu intelecto ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que no permite que tu intelecto perciba la verdad de Dios, he quitado ahora. La unción que cayó sobre Giensi, que le abrió los ojos espirituales, cae sobre ti ahora, para que tus 5 sentidos se vengan activando y ya tú no seas un hombre reactivo, sino proactivo. Un hombre que actúe y que ande en base a lo que Dios dijo de él ahora. En el nombre de Jesús se va todo lo que entró a través de tu niñez. Toda mala formación, toda mala educación, todo demonio familiar que se alimenta a través de la genética, de la sangre, ahora se corta toda conexión con el cordón umbilical, todo lo que te liga a ti, a tus ancestros, lo que te conecta a tus antepasados, lo que te conecta a esos pactos que ellos hicieron, sale ahora en el nombre de Jesús, porque vengo sacando tu nombre y mi nombre de todo árbol genealógico de maldición, de rebeldía, de fornicación, de inmoralidad sexual, todo lo que tiene que ver con la familia ahora, de enfermedad también por herencia, sale ahora en el nombre de Jesús y se va todo a los abismos. Es que vengo cortando ahora toda transferencia de la genética, todo lo que te conecta a los ancestros tuyos, lo que te conecta a esas maldiciones, se va ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que está en la parte de tu carácter, todo lo que no permite que tú tengas templanza, que tú tengas o sea, todo lo que no permite que tú tengas un carácter templado, se va ahora en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero ahora. Recibe esa unción ahora de rebotecimiento sobre tu carácter, sobre tu alma, para que tú empieces a crecer y a dar fruto al 100 por 1 y al 30 y al 40 en el nombre de Jesús. La unción de Dios quema, restaura ahora todo lo que se comió la oruga, lo que se comió el saltón, lo que se comió el revoltón, es restaurado ahora en el nombre de Jesús, porque vengo sobre ti ahora impartiendo una unción de restauración, sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios sea sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tu finanza, sobre tu salud. Cancelamos todo vigilante nocturno
que te haga la guerra en tu matrimonio. Ahora la unción de Dios se mete ahora en tu familia y se lleva todo demonio de contienda, de pleito, de enfermedad, ahora en el nombre de Jesús. Y deseamos que la paz de Dios reine sobre tu vida en el nombre de Jesús. Reine sobre todo tu proyecto, sobre tu ministerio y sobre todas las cosas que tú emprendas. Soy el pastor y evangelista Melvin Amancio. Comparta este video para que YouTube así le dé una buena. Así que un shalom. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que tengas un día bendecido en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.